Etapas finales de la desprogramación sectaria. Hablé de la quinta etapa, que era la de la decepción, cuando uno ya se da cuenta de que ha gastado muchísima energía en los grupos y hay unos sentimientos y unas sensaciones físicas de asco, puede ser, de vómito. Incluso hay una fase que yo llamo como de neblina. Es decir, uno, si es un poco sensible, puede percibir, refiriéndose al maestro o al gurú o al grupo, una sensación visual de niebla incluso como si una fogata se hubiera apagado, humo, ceniza, neblina. Eso es para la gente quizá que sea muy visiva y muy sensible. Todas estas sensaciones remiten ya a una clarísima decepción y a un claro abandonamiento, a un claro abandono del grupo, que sobreviene en la última etapa, como digo, la etapa de la liberación. La etapa de la liberación es cuando ya te sientes absolutamente separado del grupo, absolutamente alejado del gurú. También, no sé si por suerte o por desgracia, bastante alejado de los compañeros que todavía persisten en el grupo. Pero es ley de vida, es ley de niveles de conciencia. Uno se aleja y los demás persisten hasta cuando les toque marcharse. Porque no es que uno sea más que el otro, no, simplemente manejamos tiempos diferentes, tiempos y energías diferentes. Y es muy difícil de trasladar a palabras este tipo de sensaciones, porque hay que vivirlas. Hay que vivirlas hasta el tuétano, es decir, profundamente. Y uno tiene que entender esto y evidentemente experimentarlo en carne propia. Porque si no, ya digo, es difícilmente transmisible si uno no ha pasado por estas etapas, poder hacerse entender. Sé que es complicado, pero el mérito y el regalo viene cuando nos colocamos en la sexta etapa, donde ya abandonamos el barco y nos sentimos frescos y además como que tocando piso de nuevo, ¿no? Pisando tierra firme. Y a veces incluso los síntomas, digamos, de malestar que incluso si estuvimos manteniendo incluso durante nuestra etapa de pertenencia al grupo, es muy posible que en esta última etapa desaparezcan de manera casi mágica. Y uno dice, bueno, pues yo no hice nada. No, sí hiciste, te fuiste. Recuperaste tu centro. Y al recuperar el centro de uno es volver a la cordura y a la coherencia física y mental. Y entonces obviamente uno se siente mejor. Es lógico además que así suceda. A mí me está sucediendo en este momento también, porque acabo de abandonar un grupo al que asistí en un supuesto curso en este octubre pasado del año 23 en la Ciudad de México, del que no sé si hablar posteriormente, porque el hablar de esta inmersión en este grupo y con esta persona me ha traído muchos problemas. Tantos problemas como para haber borrado un canal anterior, porque evidentemente cuando uno opina libremente, a los demás no les gusta esto. A la mayoría de gente que todavía se siente adscrita y fiel a una persona, a un gurú y a un grupo, no les gusta que otro tenga un pensamiento diferente del grupo. Es así la vida. Entonces tuve que borrar el canal porque las jaurías de lobos me atacaron agrestemente y salvajemente
a la yugular y no lo pasé bien. Pero todo es una enseñanza y me ha servido mucho, mucho. Entonces uno que ha salido de varios grupos se cree libre, y finalmente lo es, pero ¿hasta cuándo? Tienes que estar muy centrado en tu ser para mantenerte alerta de los ataques constantes. Entonces uno cae de nuevo. Somos susceptibles de caer y nos caemos. Yo que pensaba que ya estaba como muy fuerte y que mis etapas, digamos, de sectarias las había pasado, había brincado el obstáculo de manera franca, pues no, en julio, agosto del año 23 volví a caer en la red de un movimiento manipulador hasta cierto punto y coercitivo, del que solo quizá hable posteriormente, donde quizá amplíe un poco más esta visión, sin meterme muy a fondo, porque ya digo, las jaurías de lobos están atentas, sobre todo en Internet, donde es una ventana pública y estás expuesto a todo. Bueno, decía que uno toca la última etapa y se libera y se siente bien. ¿Qué sigue? Tendría que seguir lo que yo llamo y lo que algún terapeuta también llama, no es exclusivamente mío, hacer una cuarentena. Una cuarentena no tienen que ser 40 días, puede ser una semana de abstracción o una semana de aislamiento, de un cierto aislamiento, para que vuelvas a reconectar con tu ser. Esto, aunque suene muy new ageano, muy cursi, es importante, porque sí existe y sí se da una reconexión. Que el tiempo y la separación del ambiente natural en el que estabas metido con la secta, esa separación te ayuda a ver claro y a diferenciar y a agarrar fuerza y agarrar pozo y a recuperar tu movimiento natural. Es una de las cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer muchas, pero la que recomiendo es esta. Y cuanto más lejos te puedas ir, mejor, porque así el tiempo y la distancia, rompe corazas, rompe hilos, rompe cables más que hilos, rompe ataduras emocionales y el ser se recompone. Entonces, la recomendación es aislarte un tiempo. Geográficamente importante alejarse también. Y nada, y la vida de uno sigue. Hay que estar muy alerta cuando ya se toca la última etapa de liberación, que ahí sí procede la desconexión verdadera y la desprogramación verdadera. No antes. La desconexión y desprogramación es cuando te liberas. No cuando algunos gurús dicen, no, yo te voy a desprogramar y te voy a liberar. Y te voy a desconectar. No. Vamos a ver. Tú me desconectas de una situación, pero me vuelves a conectar con la tuya. Eso creo que ya lo mencioné en el video anterior. No sirve de mucho, porque te sales de una situación para meterte en otra. No, la desprogramación es de uno mismo. Y a partir de ahí hay que seguir con la vida lineal, como yo digo, con los sentidos bien alerta y realmente inspeccionando cuidadosamente los lugares que uno pisa, porque el ataque es constante. En una sociedad realmente tóxica y devastadora como la que estamos viviendo, no hay tregua casi, no hay tregua. Si estás conectado,
tienes que tener presente de que estás en el campo de batalla todavía. Obviamente, si eliges desconectarte y irte a un paraje inhóspito donde donde existan realmente pocos inputs generadores de turbación mental, obviamente vas a estar mejor, pero ¿a qué precio? A un precio grande, a un precio importante, como es el de un aislamiento físico y mental. No todas las personas pueden soportar eso. Hay que estar muy fuerte. Y no hay que volverse precisamente un monje de clausura para lograr esto, que es otro de los equívocos que creemos. Que si nos vamos a un monasterio o a un paraje aislado o nos ordenamos monje, pues como intentó Servidor en el año 2007, pues es un escape más, no, es un escape, es un sucedáneo de libertad, en mi modestísima opinión. Entonces, pues hay que estar muy alerta, saber el terreno que uno está pisando y saber que estás libre y que caminas libre y que los demás se van a dar cuenta de que caminas libre. Y como dijo un amigo mío mexicano, en un ejemplo muy gráfico y muy bonito, es que cuando tú caminas y transitas libre, el entorno lo sabe y los lobos energéticos y los lobos físicos se dan cuenta de que traes la banderita verde, como los taxis libres. Entonces, saben que eres presa apetecible, porque tienes el disco duro limpio. Estás reseteado, haciendo símil de una película que vi ayer, una película no muy buena, pero quizá con un mensaje bastante claro, realmente de un reseteo mental importante. Entonces, esa película me daba ejemplo de que realmente la gente que es apta, la gente que es sensible, la gente que es hipersensible, son presas preferidas de los lobos energéticos que existen, evidentemente. Probablemente los creamos nosotros también, pero eso es otra aventura de la que quizá hable más adelante. Pero bueno, mientras estemos en este mundo tóxico tridimensional, estamos expuestos a lobos físicos y a lobos energéticos. Algunos dirán a bestias, a bestias interdimensionales. Bueno, está bien, es igual. Si al final también las hemos creado nosotros. Que esta es la paradoja y la moraleja de la historia, la moraleja del cuento. También hablaré de esto un poco más adelante, hablando de ciertas terapias hipnoenergéticas, donde realmente nos quieren hacer transitar por un terreno pantanoso para abandonar una situación y meternos en otra, completamente dependiente también. Cuando realmente somos nosotros los dueños de todo y los que creamos nuestra realidad, muy probablemente. Entonces, recapitulando, nos liberamos y nos salimos. Podemos cometer la torpeza de entrar en otra situación dependiente. Claro, depende de nuestra fortaleza o debilidad y de nuestra situación cotidiana. Algunos dirán, depende de nuestro karma. Bueno, vale, depende de nuestro destino, de nuestro deambular por la vida. Yo pensé que estaba muy libre y en julio del año pasado caí de nuevo en un grupo con una persona muy influyente, no digamos sectaria dura, pero sí un núcleo y un grupo comprometido, donde realmente se abusa, creo, de una debilidad propia. Probablemente se ayuda en una primera instancia, pero también con la ayuda primera existe el abuso secundario.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la ayuda o con el abuso posterior? Abuso emocional y económico. Evidentemente, como en todos los grupos. Hay que lucrar con uno. Y se lucra con lo emocional de uno y con lo monetario, con lo material de uno. Pero en fin, nos quedamos en la libertad de esa última etapa y franqueamos el obstáculo. Y nada, y a ver qué sigue. No lo sabemos. No lo sabemos. La magia del deambular por la vida es eso precisamente. La poca certeza de lo que nos va a suceder. Solo cabe confiar en uno mismo y esperar lo mejor. Y luego sucede lo que sucede, pero creo que la creencia creativa en un devenir es muy importante. Y al final creo que refugiarse en la creatividad es de lo mejor el mejor precio que podemos pagar a transcurso de nuestra vida. Darle un significado altamente creativo. Hay pocas cosas que nos hagan sentir mejor que el darle un enfoque creativo. Que al final el enfoque creativo es un enfoque espiritual también, o al revés. Es lo mismo. En fin, concluimos las etapas de desprogramación sectaria desde un inicio, desde un síntoma, pasando por un contacto, por una etapa de fidelidad o de euforia donde uno interacciona con el grupo, pasando por una etapa de decepción, de síntoma físico y mental, de culpabilidad absurda que no es tal, por abandonar algo, por abandonar un sostén falso al que le otorgábamos poder, y finalmente en una última etapa de liberación absoluta, donde uno se siente un poco perplejo, pero luego física y mentalmente se siente mejor. Nada más, continuaremos en una próxima entrega.